encanta predicar de los libros poéticos. Les voy a dar una breve introducción al género literario de la poesía. En cuestión de la poesía hebrea, mis hermanos, se reconoce al libro de Job, al libro de los Salmos, al libro de Proverbios, de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, como libros cuyo género predominante es la poesía. Ahora, la poesía hebrea está diseminada en toda la Biblia. Aunque ahorita les voy a hablar de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, es importante que conozcamos que en toda la Biblia hay porciones poéticas. Algunos de los libros que son predominantemente poéticos, por ejemplo, Lamentaciones, es un libro profético escrito por Jeremías, pero que utiliza la lamentación o el lamento como un subgénero literario de la poesía, donde se lamenta por la destrucción de Jerusalén. Otros escritos proféticos, la gran mayoría de los profetas menores, hermanos, tienden a escribir en poesía. Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Isaías, Oseas y Amós son libros que tienen muchísimo contenido poético. A veces nosotros en nuestra lectura superficial y leemos la prosa no nos, y lo leemos en español y en nuestra traducción, no nos damos cuenta de lo poético del texto o de los hebraísmos o de las figuras que aparecen en el texto, pero lo cierto es que en su original todos estos libros poseen un tinte poético impresionante. Ahora, el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares tienen las características de que están totalmente saturados, o sea, no hay nada que no sea poético en estos libros, y nos vamos a dedicar a ellos a continuación. Ahora, algunas de las características de la poesía hebrea son muy diferentes a las que nosotros conocemos en nuestro occidente. Por ejemplo, para nosotros lo típico es que una poesía tenga métrica y tenga rima, que cada cierto verso haya una rima de un verso con el anterior y que haya cierta métrica, que los versos midan más o menos lo mismo, si es un verso barroco en decasílabo, dodecasílabos, no sé, hay cierta métrica y cierta rima. Eso hace que el poema tenga ritmo y tenga melodía en la rima. Ahora, en el Oriente, la poesía de Medio Oriente, de la época bíblica, la poesía hebrea, no tenía ni métrica ni rima. A los hebreos no les interesaba que los versos midieran lo mismo y tampoco les interesaba que rimaran. Es por eso que aun si quisiésemos leer los salmos en el original hebreo, es muy raro que nos topemos con alguna rima. Ahora, con poesía en griego, la cosa es diferente. En el griego algunas veces sí que hay rima. Por ejemplo, el Padre Nuestro en griego, que es Pater imon soen tis uranis, agianstito tosotoeri masu. Tos en urano, kenetipis gis, el satoi basiliasu. Entonces, hay cierta rima en el griego. Por cierto, el comentario. El Padre Nuestro es un poema. Si alguna vez lo leen o lo estudian, en el original griego es un poema. Entonces, sepan que el espíritu con el que escribían los hebreos no tenía nada que ver ni con la métrica ni con la rima. ¿Qué es lo que determinaba que la poesía fuera poesía para los hebreos? El uso muy amplio y extenso de figuras literarias y el uso de un lenguaje muy emocional. Por ejemplo, dice, bueno, un escrito que me topé por ahí que me encantó, dice, el teólogo afirma que el hombre tiene un deseo inherente de conocer a Dios, pero el poeta afirma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. El pensamiento poético es intensamente personal y está muy cargado de emoción. Entonces, estas son las dos cosas que determinan que la poesía hebrea sea poesía. El uso de figuras literarias por doquier y el uso de un lenguaje muy emocional, muy sentimental. Ahora, no coloqué a lo largo de esta diapositiva la sistematización de las figuras literarias porque son muchísimas y porque el estudio de las figuras literarias tal cual per se pues corresponde a la materia de hermenéutica. Entonces en hermenéutica especial y se debería de ver figura por figura, ejemplo tras ejemplo, de figuras literarias de todo tipo. Sinécdoque, símil, comparación, prosopopeya, metonimia, eh, metáfora, etcétera. Todas estas deben de conocerse a profundidad para poder identificarlas en el texto. Si nosotros no sabemos cuáles son las figuras literarias que existen, pues no las vamos a poder identificar. Entonces de nada nos sirve saber que hay muchas figuras literarias si no somos capaces de identificarlas. Entonces es necesario por ahí estudiar un poco las figuras literarias. Y bueno, el lenguaje emocional es evidente a la hora de leerlo. Ahora, lo que sí vamos a ver, hermanos, es un ejemplo de una figura literaria que sí o sí está presente siempre en la poesía hebrea. Miren, las otras figuras literarias a veces aparecen en la prosa, aparecen en los libros proféticos, aparecen en libros apocalípticos, en historia, en la ley. Eh, hay muchos lugares donde aparecen las figuras literarias en toda la Biblia. Pero los paralelismos o el paralelismo hebreo es la figura literaria por excelencia que identifica a la poesía hebrea. La poesía hebrea podrá no tener métrica, podrá no tener rima, pero tiene paralelismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos? Por ejemplo, miren aquí. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares están escritos en verso. Entonces es fácil ver la poesía si de entrada el texto está en verso. Pero ¿cómo nos damos cuenta que, por ejemplo, Isaías escribe con poesía? Si Isaías está escrito en prosa. O que Abdías escribe, o Oseas escribe con poesía si está todo escrito en prosa. Bueno, la razón, hermanos, es que se encuentran paralelismos. El paralelismo es el delator de la poesía. ¿Cómo sabemos que, que hay a lo mejor poesía en cualquier otro libro de la Biblia? Si está escrito por un hebreo, si es literatura hebrea, no griega, en el Nuevo Testamento cambian las reglas del juego, pero en el Antiguo Testamento, si hay un paralelismo, seguramente es una poesía. La poesía hebrea no consiste en rimas, sino en una correspondencia del pensamiento de sus miembros, es decir, un ritmo lógico que se llama paralelismo. Un erudito llamado Guillermo Ross escribe que el paralelismo es la afirmación del primer verso de la estrofa, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplía o se contrasta en el segundo verso o en los versos siguientes. Esto es un paralelismo. Es decir, la primera idea vuelve a aparecer eh, exactamente igual o amplificada o al revés, contrastada. Entonces, estos paralelismos son los que identifican a la poesía. Ahora, les voy a mostrar, hermanos, les voy a mostrar los tipos de paralelismos que existen. Presten mucha atención. Si pueden tomar nota, tomen nota. Si pueden sacarle screenshot a la pantalla, háganlo. Lo que les voy a mostrar, hermanos, es oro puro. Yo tomé un curso de hermenéutica avanzada y vimos a detalle los paralelismos para
identificar y poder interpretar la poesía hebrea. Y les voy a decir algo. Me enseñaron los primeros 3 que les voy a decir, pero yo les traigo muchos más. O sea, les traigo paralelismos que en la licenciatura en teología no me enseñaron. Entonces, vale la pena tener esto por escrito. ¿Ok? De estos paralelismos, mis hermanos, hay muchos tipos. El paralelismo se manifiesta de muchas formas, así como la rima. A veces hay rima asonante, rima consonante, a veces hay rima del primer verso con el tercero, del primer verso con el cuarto. O sea, la rima también tiene sus variantes. Cualquiera que sepa algo de poesía sabe que la rima tiene sus variantes. Bueno, el paralelismo igual, hay muchos tipos de paralelismo. El primero, hermanos, que les voy a mostrar es el paralelismo sinónimo. ¿Cuándo ocurre un paralelismo sinónimo? Ocurre cuando el segundo verso repite el pensamiento del primero, pero con otras palabras. Por ejemplo, en el Salmo 22:20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Dónde está aquí el paralelismo? Recordemos que el paralelo es lógico. Hay una rima lógica aquí. Es decir, Dios, la espada tiene que ver con la muerte. Que Dios nos libre de la espada. Aquí mi alma vendría siendo un sinónimo de vida. Cuando el texto dice, el alma que pecare, esta morirá. Está hablando de la persona que pecare, la vida que pecare, esa morirá. Entonces, entendemos alma en este versículo como un sinónimo conceptual de vida. Aunque ya sabemos que el alma es la parte inmaterial. Pero conceptualmente, en este verso, mi alma es paralelo conceptual de mi vida. Y así como típicamente los perros comían, o era una muerte deplorable, el que los perros de la calle comieran los huesos. De hecho es algo que se le dice a Jezabel, los perros comerán tus carnes, y esa es una figura relacionada a la muerte. Entonces, el que la espada traspase el alma es sinónimo de que el perro nos coma las carnes. Entonces, son dos pensamientos exactamente iguales que tratan de decir que así como Dios nos libra de la espada, Dios nos libra del perro, de ser devorados por el perro. Entonces, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Se repite la misma idea de que Dios es quien libra nuestra vida de morir destruida o de ser destruidos. Entonces, aquí hay un paralelismo sinónimo. Ahora, hermanos, van a poder encontrar paralelismos sinónimos por todos lados, en todos los salmos. Los invito a que terminando esta clase o el día de mañana lean un salmo, empiecen por el Salmo 1 o Salmo 23, no sé, y traten de identificar estos paralelos, porque los van a encontrar. Ahora, el segundo que les quiero mostrar es el paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir antitético? Tesis, tético es de tesis, anti es de una tesis contraria. Entonces, este es un paralelismo que invita al contraste. Es decir, cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste con el segundo verso. Aquí les puse un ejemplo de Mateo. Dice el texto, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces aquí hay un contraste, porque en la primera idea muestran a dos animales que tienen dónde dormir, pero el contraste es que Cristo no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene nada, no tiene habitación. Entonces, producto del contraste se entiende el concepto, ¿verdad? Entonces, ahora, es curioso que este libro es del Nuevo Testamento. Como comentario adicional, Mateo es un evangelio escrito para los hebreos. Tiene mucha influencia hebrea en él.
Es más, hay quienes piensan que el Mateo original se escribió en arameo y luego se tradujo al griego, y es la copia que tenemos nosotros ahora, porque hay tantos hebraísmos, tantas formas de expresión hebreas, además de que el público objetivo son los hebreos, eh, que bueno, vemos aquí paralelismos hebreos, entonces dense cuenta de eso. Ahora, el paralelismo sintético es cuando el pensamiento del segundo verso y los que le siguen, si es que hay más, explican o completan la idea del primero. ¿Por qué se llama sintético? Porque el primer verso sintetiza toda la idea y se va desarrollando verso a verso, esa idea se va amplificando. Entonces, aquí tengo como ejemplo el Salmo 1, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa es la idea sintetizada. Ahora, la idea se expande en el segundo. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Es un árbol que da su fruto a su tiempo. Es un árbol cuya hoja no cae. Es un árbol que todo lo que hace prospera. Sea fruto, sea rama, sea olivo, sea lo que sea. Es un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo prosperará. Bueno, la última parte es digamos que un paralelo ya aplicado a nuestras vidas. Pero si se dan cuenta, como esta primera idea sintetizada se va ampliando verso a verso, se va agregando información que de hecho resulta implicada en la primera. Así es un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, porque siempre tiene agua. Ahora, por lo tanto, siempre tiene fruto, o siempre tiene vida, tiene hojas, siempre está prosperado. Entonces, este es el ejemplo de un paralelismo sintético, donde el primer verso sintetiza las ideas que en los posteriores se van ampliando. Ahora, hay otro tipo de paralelismo, que es el paralelismo escalonado. Aquí el pensamiento va en gradación hasta su término. Ahí disculpen que dice graduación, no, gradación. Hay ciertos escalones que se van subiendo. Por ejemplo, dice, no dará tu pie al resbaladero, primer escalón. Ni se dormirá el que te guarda, segundo escalón. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ven cómo el tercer escalón abarca al primero y al segundo. Entonces se da un paso, luego otro, y luego llegamos a un lugar que incluye a los dos. Podría yo decirles, hermanos, que este es el paralelismo opuesto al paralelismo sintético. El paralelismo antitético es el opuesto del sinónimo. El paralelismo escalonado es el opuesto del sintético. Aquí el primer verso sintetiza todo y después se va desarrollando. Aquí se van mostrando los elementos que después se reúnen completamente en el verso final. Pero no se reúnen de manera sintetizada, o sea, se reúnen explícitamente. Entonces, este es el paralelismo escalonado. El pensamiento va en gradación hasta acumularlo todo en su último verso. Entonces, el siguiente, mis hermanos, es el paralelismo emblemático. En este estilo de paralelismo, la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que lo siguiente lo hace de forma literal. También puede ocurrir viceversa. ¿Qué es esto de emblemático? Por ejemplo, el Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí, a ver, díganme ustedes, mis hermanos, dice que el paralelismo emblemático usa un verso figurado y un verso literal.
A ver, me gustaría que alguien me contestara. ¿Cuál de estos dos versos es el figurado y cuál es el literal? ¿Alguien que me pueda apoyar con eso? Bueno, parece que sí, hay una comparación ahí, ¿no? Así es. En cómo, en el cómo, terminando con con la realidad que expresa la idea, que es la segunda. Y la parte, Excelente. sí, Mi hermano, es, sí, excelente mi hermano. Usted está haciendo trampa, usted seguro ya tomó un curso de hermenéutica o algo similar. Porque aquí, pre- no, precisamente el cómo es una palabra que evidencia la presencia de un símil. Eso quiere decir que el primer verso es el verso que tiene una figura literaria que por lo tanto no es literal, aunque un padre realmente sí se compadece de sus hijos, pero esto se está utilizando para señalar la idea que se quiere señalar. O sea, el verso figurado es este, así como el padre se compadece de los hijos, la realidad es que Jehová se compadece también de los que le temen. Entonces aquí está el literal y al principio aparece el figurado. Entonces, en eso consiste un paralelismo emblemático. Ahora, las dos ideas son las ideas de un padre que se compadece de sus hijos. En este caso, Jehová es el padre que se compadece de nosotros. Eh, pero sí se dan cuenta que existe un paralelo conceptual. Los dos versos van en la misma dirección, aunque uno habla en idioma figurado y otro habla en lenguaje literal. Bien, muchas gracias mi hermano por la participación. Ahora, el último del que les quiero comentar, este, es un, bueno, en el libro de texto aparece como paralelismo introvertido. Me gustaría por ahí, ahorita mis hermanos, yo creo que ustedes son bastante capaces, ustedes tienen bastante conocimiento de muchas áreas. Esta es una clase que me reta a mí como profesor, porque es evidente que ustedes están bastante bien preparados. El paralelismo introvertido, hermanos, es la clase de paralelismo en que la cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera. O en este caso, la primera con la tercera y la segunda vendría a ser el núcleo del pensamiento. Ahora, ¿alguno de ustedes conoce otro nombre para esta figura literaria, este paralelismo introvertido, como le llaman? ¿Alguien conoce otro nombre? Ah, bueno, yo lo conozco, disculpe hermano, que estoy participando mucho así, tal vez no dejo no, adelante, claro. adelante, me encanta, hermano, adelante. Ese paralelismo introvertido eh, es también el quiasmo. Exactamente. Sí, yo también lo conozco como quiasmo, hermano. Eh, es precisamente el quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Quizás para los que no lo tengan presente, es introvertido el paralelismo porque el tema principal, el asunto medular del texto, está en el centro del texto. Eso quiere decir que no aparece ni al principio ni al final, que son los lugares a lo mejor más evidentes o más extrovertidos, los lugares externos del texto. Entonces aparece en el centro. El asunto principal o la idea de la que hay paralelos está en el centro del texto. Es por eso que le llaman paralelismo introvertido. Pero esta figura se conoce como quiasmo. Y yo coloqué estas letras para que fuera más evidente. Aquí aparece como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Ahora, hermanos, parece una lectura descuidada. Una lectura descuidada nos haría pensar que si aquí en el B dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿De quién habla? ¿Habla de los rectos, de quienes está hablando inmediatamente atrás? ¿O está hablando de los que serán conducidos al Seol? Entonces,
Aquí, obviamente, este texto corresponde con el primero. Aquellos impíos que serán conducidos como rebaños pastoreados al Seol, la muerte los pastoreará. Esos serán consumidos de su buen parecer. Quizás ahorita parece que les va bien, pero el Seol será su morada. Entonces, esta idea de que les va a ir mal a los pecadores es la misma que van a morir en el Seol. Es la misma en el primer verso y en el último. Y la idea central del texto, mis hermanos, es que los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Es decir, al entrar a la nueva vida, al entrar a la vida eterna, los rectos se enseñorearán de los impíos. Ese es el centro medular del texto. Entonces, la idea central está entre dos ideas paralelas. Es por eso que se le llama paralelismo introvertido. Les digo, se les llama también quiasmo. El quiasmo puede ser tan grande, tan complejo o tan pequeño como nos podamos imaginar. Por ejemplo, yo he visto, hay intérpretes bíblicos que ven en el prólogo de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, etc. Ven en todo ese capítulo un enorme quiasmo. Entonces, hay quiasmos donde hay muchas más letras, donde hay A con A, B con B, C con C, D con D, y en medio, ahí está la idea. Y ahí, yo creo que sería el quiasmo más sencillo, donde hay dos ideas, hay una idea paralela y en medio la idea central. Esto que les muestro aquí es la forma más sencilla del quiasmo. Puede haber aquí una primera idea que empata con la última y así nos vamos, como un sándwich de muchos jamones y de muchos panes. Y en el centro está por ahí la idea principal. Ahora, fíjense en un dato interesante. Como a rebaños serán conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Observen que la muerte se relaciona con ir al Seol y que la idea de rebaños se relaciona con la idea de ser pastoreado. De manera que en este primer verso tenemos un paralelismo sinónimo. ¿Se dan cuenta? Y miren, aquí al final dice, se va a consumir su buen parecer. Tiene la idea de volverse, de degradarse, de volverse cadavéricos. Y el Seol será su morada, vivirán en el lugar de la muerte. Entonces, aquí también hay una idea sinónima. Entonces, hay paralelismos sinónimos dentro de paralelismos introvertidos. Esta cuestión de los paralelismos, hermanos, uno puede volverse tan sofisticado como quiera. O sea, uno puede encontrar paralelos sintéticos, antitéticos, emblemáticos dentro de paralelismos introvertidos. Hay veces que un paralelismo sinónimo va a ser muy largo y es posible que encontremos quiasmos dentro de un paralelismo sintético o de otros. O sea que la idea es que pueden estar anidados uno dentro de otro. O sea, pueden estar anidados uno dentro del otro. ¿Cómo identificarlos? Bueno, hermanos, esto ya tiene que ver más bien con su pericia a la hora de leer el texto. Yo hice mi tarea al mostrarles que esto existe y al mostrarles cómo identificarlos. Su tarea va a ser, pues, leer el texto con cuidado, tratar de identificarlos y, bueno, ustedes pueden ser tan minuciosos en ese trabajo como ustedes lo consideren. Ok. ¿Qué otras cuestiones, hermanos, antes de... Aleluya. Bueno, ¿qué otras cosas podemos encontrar en la poesía hebrea? El uso de la estrofa no es esencial en la poesía hebrea, pero se utiliza en algunas ocasiones, como en los Salmos 42, 43, 46. ¿Qué es la estrofa? La estrofa es como en las canciones,
viene siendo el coro. Un coro que se repite después de cada verso. Verso 1, estrofa. Verso 2, estrofa. Verso 3, estrofa. Como en las canciones populares o en los cantos de los himnarios. Entonces, en la poesía hebrea no es necesario, pero hay muchos textos que utilizan estrofa. Por ejemplo, el Salmo 42 y 43, que seguramente forma parte de un mismo cántico, tiene una estrofa que se repite en cada verso, que es: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa estrofa se repite 3 veces. Y cada que se repite tiene un verso, y cada verso tiene una idea principal. De hecho, tengo un mensaje de eso. Que está muy interesante la forma de entender esta cuestión de las estrofas. Bueno, en fin, no es obligatorio que haya estrofas. De hecho, es muy raro que tenga estrofas, pero algunas veces aparece. Otra característica de la poesía hebrea es el uso del acróstico, que también es poco frecuente, entre comillas, pero sin duda es un recurso bastante utilizado. Por ejemplo, el Salmo 37 es un acróstico, el Salmo 119 es un acróstico. Cuando hablemos de los profetas mayores en Jeremías, el libro de Lamentaciones tiene también muchos acrósticos. Fuera de esos textos, la verdad es que no tengo información de que en otros textos haya, pero hay acrósticos en algunos lugares de la Biblia. Es importante saber esto. Géneros de la poesía hebrea: la lírica, la didáctica, la dramática y la elegíaca. La lírica se llama así porque se cantaba acompañado de lira, es decir, es poesía cuyo propósito es musical, es cantarse, es declamarse con música. La didáctica es poesía que tiene propósito de enseñar sabiduría, por lo tanto está diseñada para ser fácil de memorizar. Los paralelismos, de hecho, son para poderse memorizar con facilidad, porque una idea corresponde con la siguiente. Igual los acrósticos es para memorizar. La dramática es una poesía que cuenta una historia mediante un diálogo, como puede ser el Cantar de los Cantares o Job, que discuten y dialogan entre sí, Job y sus amigos. Y el género elegíaco, la elegía, es un tipo de música, o un tipo de poesía o de canto que expresa lamentos, generalmente por los muertos. Cuando a David se le muere alguno de sus hijos, escribe algún salmo elegíaco o alguna elegía. Los cantos de Jeremías por la destrucción de Jerusalén en Lamentaciones, todo Lamentaciones es género elegíaco o es una elegía por la destrucción de Jerusalén. Y bueno, ¿qué otras características tiene la poesía hebrea? Manifiesta experiencias y emociones religiosas. Dios resulta ser el centro de atención, y la poesía hebrea se escribe para glorificarle. Entonces, no debemos de dejar de lado el hecho de que Dios es el centro de estas composiciones. Bueno, ahorita me estoy yendo rápido porque me di cuenta que nos fuimos lento. Características de la poesía hebrea. Hay una parte de los libros que vamos a estudiar, que es la literatura sapiencial, que es el libro de Job, el libro de Proverbios y Eclesiastés. Son libros sapienciales porque tienen el propósito de enseñar sabiduría, o hay sabiduría particularmente valiosa en ellos. Una de las características de la literatura sapiencial es que en lugar de demandar con el mismo tono de los profetas, así dice Jehová, o no harás esto, se escucha más bien a modo de un consejo, producto de la experiencia, como Proverbios: hijo mío, escucha las palabras de tu padre y atiende las palabras de tu madre, etc. Hay un tono de consejo. Otra característica es que no aborda los grandes temas del Antiguo Testamento. O sea, en la literatura sapiencial no vamos a encontrar nada sobre la elección de Israel, sobre el pacto, sobre la ley, sobre el Mesías. Podemos decir que es literatura aparentemente sin doctrina,
sino que es literatura que aborda la conducta humana más bien. Es sabiduría para resolver los problemas del diario vivir. Entonces, tiene un valor muy importante a la hora de ayudarnos a practicar nuestra experiencia cristiana. Cómo vivir bien es el tema de la literatura sapiencial. Ahora, algunas características. Es universal. ¿Qué quiere decir? Son principios útiles para todos los humanos de todos los lugares y de todos los tiempos, aunque son principios generales que tienen sus excepciones particulares. Es decir, hay el proverbio que dice: mira a la hormiga, oh perezoso, que ella sin tener dueño ni señor trabaja, etcétera, no le faltará el alimento. Entonces, el principio general es que si somos trabajadores, pues nos va a ir bien, aunque puede haber alguna excepción a esta regla general. ¿Qué tal si soy trabajador, soy muy trabajador y me ocurre un accidente y pierdo quizás algún miembro de mi cuerpo y pues me resulta que todo me va mal? A pesar de ser muy trabajador, pues me fue mal. Lo cierto es que son principios generales que se aplican de manera general y que por lo mismo tienen sus excepciones particulares. Entonces debemos de entenderlo de esta manera. La poesía hebrea es monoteísta, es religiosa y es moral. Aunque no aborda la teología, es resultado de una fe monoteísta y de una ética centrada en Dios. Por eso es que dice el proverbista: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y de Jehová viene la sabiduría y la inteligencia. Eso quiere decir que en la concepción hebrea, el saber vivir bien, que lo que se preguntaban los estoicos, los epicúreos, todos los filósofos griegos, el saber vivir bien se basa en el temor de Dios. Eh, y entonces se vuelve una ética centrada en Dios. Y es, aunque no aborda mucha teología, es producto de una fe monoteísta. Ahora, ¿qué más? Es humana. Observen esto, es humana. En dos sentidos. En primero, que Dios es quien da la sabiduría al hombre. Es decir, un proverbio dicen algunos, un proverbio es la sabiduría de muchos y el ingenio de uno. Eran dichos de sabiduría popular, que todo el pueblo sabía y que todo el pueblo decía. Y era el producto de alguna persona que lo compuso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es sabiduría humana. Pero entendemos que Dios es quien da la sabiduría al hombre. Entonces, si algunos de estos proverbios están escritos, están dentro del canon, si Salomón, habiendo escrito más de 3000 proverbios, solamente quedaron escritos para nosotros los que están en proverbios, es que esos que están en proverbios son especiales. La sabiduría de Dios llenó la sabiduría del hombre para escribir lo que escribieron. Entonces, son de alguna forma humanos, pero Dios es quien da la sabiduría al hombre. Y en segundo, son humanos porque abordan los asuntos humanos, aborda la ética, el cómo vivir, las amistades, aborda el alejarse, a lo mejor, el buscar la sabiduría, el alejarse de las mujeres promiscuas, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres viceversa, y bueno, tantas recomendaciones para la vida diaria. Entonces aborda asuntos humanos. Entonces es una literatura humana en el mejor de los sentidos. Y no estoy diciendo con esto que no sea inspirada. Sí es inspirada, por algo está en el canon. Pero de alguna forma tiene un tenor bastante práctico para nuestra vida en la tierra. O sea, no son textos que nos alientan a una vida necesariamente mística, espiritual o supernatural, sino son textos que nos invitan a vivir bien aquí en la tierra. Demuestra una revelación parcial. Muchas de las interrogantes de los antiguos tienen su respuesta en una revelación posterior.
hay muchos problemas que nos vamos a encontrar, problemas que aparentemente doctrinales o teológicos, precisamente porque surgen todos estos proverbios, esta sabiduría, esto que escribe Eclesiastés, surge en un periodo donde la revelación no está completa. Dice, por ejemplo, Job, ¿quién arbitrará entre el omnipotente y yo? Entonces, Job se pregunta esto. Y la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es el árbitro, el mediador. Entonces hay algunas preguntas que se hace Job, hay algunas cuestiones que se hace el predicador Eclesiastés, que no tienen respuesta para ellos y que parece muy confuso para ellos, pero que a la luz de una revelación posterior en Jesucristo se ve claramente cómo funciona esto. Ok, hasta aquí mis hermanos, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, aclaración? A ver, veo aquí que dice, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo. Adelante. Bueno, de hecho, los salmos muestran las experiencias dolorosas por los placeres humanos. Salomón muestra en ellos la insatisfacción de estos placeres humanos y bueno, se dan por el abandono a Dios. Y principalmente los considero que son una advertencia para todas las personas jóvenes. ¿Sí? Él trata de dar sus experiencias para que los jóvenes no cometan este tipo de errores. Y en el caso de David, pienso que sus escritos son una forma de reflexión de los acontecimientos que tuvo que pasar en su vida, ¿no? La forma de pedir perdón a Dios, de arrepentirse y de regresar a Él, ¿no? Regresar a Él. Así es, exactamente. Cada salmo tiene su contexto histórico. Hay algunos salmos que no lo conocemos. Hay cerca de 49 salmos, les llaman huérfanos, que no sabemos quién los escribió ni en qué contexto. Pero los demás que tenemos identificados a los autores, podemos ubicarlos en cierto contexto, en cierta circunstancia. Hay salmos escritos por David, por Salomón, por los hijos de Coré, por Asaf, hay una cantidad enorme, maravillosa. Y de hecho el libro de Eclesiastés es fascinante, la verdad. Es de los libros más complicados de entender por qué están en el canon. Pero Dios los tiene ahí con un propósito y ahorita los vamos a ir descubriendo. Si no hay nadie más, hermanos, que quiera comentar algo, vamos a continuar porque nos falta, largo camino nos resta, como le dirían al profeta. A ver. Bien, vamos a hablar sobre el libro de Job. Vamos a empezar. El tema de Job es el sufrimiento de los justos. Hay algo maravilloso del libro de Job, es de mis libros favoritos. Y es que la gran mayoría de los escritores y de los eruditos bíblicos y seculares afirman que es la obra maestra literaria de la sabiduría hebrea. No solamente en la Biblia, sino universalmente es reconocida como una de las obras poéticas con la más exquisita genialidad. Es decir, posiblemente en cuestión de genio literario, Job puede superar sin problemas al Quijote de Cervantes o a Shakespeare o a la Ilíada de Homero. El libro de Job resulta ser una de las joyas más grandes que tenga la literatura humana. Y si no lo han leído, léanlo porque es maravilloso. El título se basa en el protagonista Job. No sabemos a ciencia cierta qué significa. Algunos opinan que significa el objeto de enemistad o
o el que vuelve a Dios, pero son suposiciones. La realidad es que no sabemos qué significa Job. La fecha y el fondo. Bueno, Job vivió en el periodo patriarcal, en la época de Abraham. Posiblemente Job era gentil, y es la razón por la que no se ubica ninguna relación genealógica con ninguno de los patriarcas y con ninguna de las tribus. Seguramente es contemporáneo de Abraham, pero mientras que Abraham salió de Ur de los Caldeos y se movió hacia Canaán, Job a lo mejor habitaba en Moab o habitaba en Edom, o en Amón. Seguramente era un gentil que conoció al Dios verdadero. El autor es desconocido. La tradición talmúdica se lo atribuye a Moisés por ser una historia igual de antigua que los escritos de Moisés. Pero lo cierto es que hay otros autores posibles. Hay gente que sugiere que Job mismo fue el escritor, o que Eliú, uno de los amigos de Job, Salomón también es figura entre los autores, precisamente por la genialidad del escrito. Isaías, porque cuando veamos a los profetas vamos a ver que Isaías también tenía un genio literario sobrenatural. Otros se lo atribuyen al rey Ezequías o a Baruch, el escriba de Jeremías. También son algunos de los posibles autores. Evidentemente, cualquiera que haya sido el autor, hay cierto consenso en pensar que Esdras le dio la edición final al texto. Es decir, seguramente se escribió mucho antes y Esdras le da este tinte editorial al texto. Genio poético, sabio y profundamente religioso. Solo se usa el nombre de Jehová en el prólogo y en el epílogo. Es por eso que se habla de una posible edición, porque a lo largo de toda la historia no aparece el nombre de Jehová como Jehová. Entonces seguramente el texto es tan antiguo que es previa a la revelación del nombre de Dios. Y el nombre de Dios, el nombre de Jehová, se agrega en el prólogo y en el epílogo, producto de una edición posterior. Bien. Historia o parábola. Judíos y cristianos siempre vieron a Job como un personaje histórico, hasta el siglo III, donde por primera vez surge la teoría de que Job era una especie de parábola. Pero yo les digo, hermanos, Job debe entenderse como un personaje histórico real. Los judíos no eran como los griegos, que se inventaban héroes sobrenaturales producto de historias y de mitología. Los judíos, a quienes reconocían, precisamente eran hombres reales, eran patriarcas reales, hombres de fe reales. Entonces Job debe ser entendido como un personaje histórico real. La estructura es muy sencilla. Hay un prólogo de 2 capítulos, luego un ciclo de debates, 3 ciclos de debates. El joven Eliú tiene, a bien decir, algunos discursos, y después Jehová le responde a Job con su sabiduría, y termina el libro con el epílogo de Job. Hermano Arturo, Dios le bendiga. Sí. Dios te bendiga, te escucho. Disculpa esa interrupción. No, adelante. Tengo entendido, no sé si sea cierto o solamente sea una tesis, de que Job, según Génesis 46:13, es uno de los hijos de Isaacar, hijo de Jacob. No sé si sea el mismo Job que se menciona en el libro de Job, o sea otro diferente, pero muchos comentaristas han abordado que es el mismo, por el mismo tiempo que vivieron. Fíjate que no he recibido información al respecto. Es posible, yo lo manejaría como una hipótesis, como una teoría, precisamente porque,
a mi parecer, yo he leído varios comentarios, varias introducciones, y no me he topado con ese postulado. Entonces yo lo manejaría más bien como una teoría, aunque parece plausible. eh, no sé qué tan probable sea. A mi parecer, la historia de Job podría ser todavía más anterior, y de haber algún parentesco, posiblemente estaría en el libro el parentesco. Este, yo lo tomaría cautelosamente como una hipótesis. Eh, Ahora que tampoco podemos ser dogmáticos en esto. O sea, por ejemplo, hay estudiosos como... esto es como decir, bueno, ¿quién escribió Hebreos? Hay gente que dice que fue Pablo, hay otros que dicen que fue Apolos, que fue Bernabé, que fue este, otros tantos, que fue Priscila, incluso dicen que fue Priscila. Pero uno no puede ser dogmático, o sea, en base de los estudios, de evidencia, de textos, etcétera, uno puede tomar su propia postura y decir, bueno, yo digo que fue Pablo, eh, y tú dices que fue tal, bueno, muy respetable, no podemos ser dogmáticos en eso, simplemente adoptarlo como una postura propia. Eh, yo creo que se puede tomar en cuenta, a lo mejor a manera personal. Yo personalmente no creería que es necesariamente el mismo Job, precisamente porque no hay ningún otro lazo, y porque quizás la historia es anterior todavía, eh, ya sea hasta Abraham. O sea, nos tendríamos que ir hasta Génesis 12 y hay un par de miles de años ahí, o 1000 años aproximadamente. Entonces, la historia puede ser mucho más atrás, pero lo podemos tomar como una hipótesis. Este, no sé si te sirve mi respuesta, Moisés. Sí, excelente, excelente. Ahora, como hipótesis es muy buena, o sea, estaría genial poder identificar a Job, saber quién fue Job, quién es, hijo de quién y de dónde, sería fabuloso. La verdad es que, bueno, yo no me atrevo a decir que lo sé. Entonces, bueno, continuamos, mi hermano, gracias por la pregunta muy enriquecedora. Este, Continuamos. Bueno, en cuanto al estilo, podemos considerar como una de las obras poéticas más originales que jamás se hayan escrito. Es tan original que en realidad no cabe dentro de ninguna de las categorías típicas que haya establecido la crítica literaria. Los géneros de poesía que les mostré, hermanos, Job es tan especial, es tan sui generis, que no entra dentro de ninguna, las abarca todas. Bien, eh, déjenme continuar con esto. Salmos. La colección de los salmos existe en 5 libros, quizás emulando al Pentateuco. Cada división termina con una doxología. Está el primer libro de los Salmos, del capítulo 1 al 41. El 41 es la doxología del primer libro. El libro 2, del 42 al 72. El 72 es la doxología del segundo libro. Y así del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. El Salmo 150 sería la doxología de todo el libro de los Salmos, de los 5 tomos. En el original hebreo, el título de los salmos es Tehilim y se traduce en la Septuaginta, en la Vulgata y en versiones castellanas como salmos y salterios, que son entendidos como poemas que son cantados con instrumento de cuerdas. En cuanto a fecha y fondo, cada salmo tiene su contexto, cada salmo tiene su autor y cada salmo tiene una fecha particular de composición, aunque quizás el primer libro de los Salmos se terminó de editar en los tiempos de David. ¿Recuerdan que les dije que Esdras compiló y editó los libros de los Salmos? Bueno, seguramente el libro primero, Salmos de David, este es el único que quizás Esdras no tocó. O sea, acaso le agregó la doxología, pero el libro primero fue el primero en terminarse, y es el que tenemos quizás un poquito más de conocimiento.
En cuanto al autor, a David se le atribuyen cerca de 73 salmos. Otros autores son Asaf, que es autor del Salmo 50 y del 73 al 83, los hijos de Coré, que escriben del 42 al 49, del 84 al 85, 87, 88. Hay algunos salmos de Salomón, el 72 y el 127, salmos de Emán, el 88, Etán, el 89, Moisés, el 90, y hay cerca de 49 salmos que son catalogados como huérfanos porque no tenemos conocimientos de quién los escribió. Y de hecho muchos de estos 49 salmos se le atribuyen a David. Ahora, ideas principales del libro de los Salmos. Los atributos de Dios están presentes en todos los salmos. Los atributos de Dios es un tema recurrente en el libro de los Salmos. Como dice el salmista, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia si voy dice, si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú, si huyo a las alas del alba, hasta allá me asirá tu diestra, o desde allá me asirá tu diestra. Es como, no puedo escapar de la omnipresencia de Dios. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, mi embrión vieron tus ojos, y habla de la omnisciencia de Dios. Los atributos de Dios, atributos morales, atributos inherentes, atributos divinos, están presentes en todos los salmos. La relación de Dios con la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Es como Dios se relaciona con la creación que Él hizo. Entonces, muchos que dicen, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, de alguna forma hay una relación entre Dios y su creación, y también la relación de Dios con el hombre. Casi muchos de los salmos son oraciones, entonces hay una relación directa entre Dios y el hombre. Como dice el salmista, ríos corrieron por mis ojos porque yo no obedecí a tu ley. Y el Salmo 51 de David, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Entonces, hay una relación de Dios con el hombre. El tema de Sión, la fortaleza de David, y el lugar escatológico del gobierno del Mesías, es un tema también recurrente en los salmos. La vida de ultratumba, la vida después de la muerte, es un tema recurrente en los salmos. Y estaré alegre el día que amanezca tu semejanza. Es hermosa la forma en la que lo describe el salmista. Y el problema del mal. Hay muchos salmos donde el salmista se queja de que a los buenos les va mal y a los malos les va bien. El Salmo 73 de Asaf, que Asaf se queja de que a los malos les va muy bien y que a él, que es temeroso de Dios, le va muy mal. Bueno, esos son ideas y temas principales en los salmos. Ahora, hay cierta clasificación en los tipos de los salmos. Hay salmos de alabanza, hay salmos de sufrimiento o lamentación, las famosas elegías que les mencioné. Hay salmos de acción de gracias, donde se da gracias a Dios por algo que Dios ha hecho. Hay salmos reales y mesiánicos, donde el salmo está escrito para honrar al rey David o al rey que esté ahí. Entonces, muchos de los salmos reales, se les llama reales porque honran al rey, tienen alguna prefiguración mesiánica. Muchos de los salmos que son para el rey son salmos proféticos que apuntan al Mesías. Hay salmos sapienciales o didácticos, como el Salmo 119, que tiene el propósito de enseñar sobre la ley. Salmos históricos, donde se narra la historia de Israel. Salmos alfabéticos o acrósticos, en realidad debería ser alefáticos, porque pues el alfabeto es el de los griegos, alfa, beta, gamma, delta, y el de los hebreos es el alefato, alef, bet y dalet.
que es la forma en la que aparecen ahí las letras. Y salmos imprecatorios. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? Donde el salmista ruega por venganza. Señor, destruye a mis enemigos. Son salmos donde el salmista está maldiciendo a sus enemigos y está rogando a Dios venganza. Bueno, algunas indicaciones especiales. Cuando leen salmos van a encontrar una palabra que dice Sela, que significa alzar o elevar. Una palabra que significa Hagión, que es una indicación musical también. Seminit, que significa la octava más baja, y Alamot, que significa la octava más alta. Estas son indicaciones musicales. Cuando dice Selah, se supone que se eleva o se alza el tono, o se aumenta la intensidad. Hagión es una indicación musical como todas las otras, pero no sabemos realmente qué significa. O sea, sabemos que está ahí, que existe y que la usaban, pero no tenemos información de cuál es el significado de esta indicación. Ahora, Semnit parece ser la indicación para un coro de varones, para que canten en el mismo tono, pero en una octava más baja. Digamos que es la indicación para los graves, y Almot la indicación para los altos, contraltos, seguramente para un coro de doncellas. Entonces, cuando vean esta clase de indicaciones, es que el salmo es un salmo musical, y es un canto que se cantaba en las asambleas hebreas. Y bueno, hay otras designaciones temáticas, que son palabras que aparecen ahí en los salmos, pero que no son indicaciones musicales, sino más bien son designaciones temáticas. Cuando dice Sir, significa que es un cántico. Un másquil es un salmo que tiene un propósito didáctico o instructivo. El Miktam tiene el propósito de ser meditativo, para reflexión. Saigón es de alabanza. El SGH significa vagar o tambalear. No tenemos muy bien claro qué significa esto. Y Segú es lamentar o aullar. Seguramente CGH y Segú están relacionados: vagar, tambalear, lamentar y aullar. Seguramente sugieren la idea de un salmo tipo elegía, un salmo de lamentación, un salmo de dolor. Hay algunas otras menciones. En algunos salmos especiales aparece la palabra Yitit, Mutlaben, Ajelet Sahar, sobre lirios, Mahalat y no destruyas. Algunas de estas palabras son melodías conocidas. Es como si aquí dijera la Macarena. Entonces ya saben que ese canto se cantaba con la Macarena de fondo, con la música de fondo. Eran músicas o melodías conocidas. Ahora, nosotros en la actualidad ya no sabemos cuáles son estas melodías. A lo mejor la gente, los hebreos o quien esté muy metido en eso, podrá conocerlos, pero nosotros ya no tenemos conocimiento sobre eso. Y en la clase anterior vimos Job y Salmos. Alcanzamos a ver ambos, el libro de Job y el libro de los Salmos. Simplemente quiero volver a hacer énfasis, hermanos. El libro de los Salmos es un libro lleno del corazón humano, lleno de adoración. Hay oraciones muy personales. Yo les dije la vez pasada que era quizás el libro del que más veces he predicado, y tengo un proyecto personal. En algún momento Dios me permita lograrlo, elaborar un libro de sermones del libro de los Salmos, con sermones de cada salmo. Es un libro muy, muy, muy precioso. Y si alguna vez nosotros quizás nos memorizamos los salmos, los leemos y los recitamos, pero también prediquemos de los salmos. Yo creo que el pueblo de Dios puede ser muy bendecido con ellos. Muy bien, bueno, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene un carácter especial. Los sabios no pretenden
que sus refranes tengan origen divino. Un proverbio es un refrán, es un dicho popular, quizás como lo tiene la profecía o la ley. Recordarán al profeta Elías decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que dice así. Y entonces, o así dice Jehová, o vino palabra de Jehová diciendo. Entonces la profecía se entiende que es la voz de Dios explícita y directa. Dios es el que está hablando, no el profeta. El proverbio o el dicho, el refrán, no pretende tener esta misma cualidad, aunque sí tiene sabiduría y sí tiene consejos muy valiosos, y que si están en la palabra es porque hay un propósito de Dios con ello. No contienen promesas de Dios, en el sentido de que son más bien dichos generales. Una promesa de Dios como puede ser que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No importa qué nos pase, qué nos suceda, Dios va a estar con nosotros. Es un principio o es una promesa de Dios, y difícilmente vamos a encontrar promesas de Dios en el libro de los Proverbios, pero hay algo que sí dicen, hablan generalidades que no siempre expresan la verdad. En la ocasión pasada les mencioné que habría situaciones especiales o particulares que quizás no cumplan al pie de la letra con el proverbio. Por ejemplo, un proverbio cualquiera, se me ocurre el que dice, tomará el hombre fuego en sus brazos sin que sus vestidos ardan. Hablando de que una persona no puede fornicar sin que caiga la calamidad en su hogar. Entonces el texto dice, tomará el hombre fuego en sus brazos sin que sus vestidos ardan. El dicho general dice que una persona no puede cometer una falta de este tipo sin que tarde o temprano lleguen consecuencias muy graves a su vida. Ahora, habrá más de un listo al que quizás no lo descubran, pero el dicho general, el principio general es que a todos les va a ocurrir una situación complicadísima después. Tarde o temprano les va a venir una situación complicadísima. Claro, sin considerar las excepciones. Y así aplica para todos los proverbios. Por ejemplo, escucha, hijo mío, los consejos de tu padre y sé atento a los dichos de tu madre, y porque pues habrá bendición para tu vida, etc. El principio general es que si escuchamos a nuestros papás, pues va a haber bendición para nuestras vidas, pero cabe la posibilidad de alguna excepción particular en una familia particular en la que el padre o madre den consejos corruptos o consejos lejos de la voluntad de Dios. Entonces hay digamos que sus excepciones deben ser entendidos como principios generales que traen sabiduría popular y que están presentes en la palabra de Dios, precisamente porque esta sabiduría es valiosa y es verdadera. A pesar de las excepciones, puede considerarse como absoluta y verdadera. Ahora, el propósito del libro de los Proverbios es comunicar sabiduría e instrucción, es ayudar a comprender las palabras llenas de sentido de los sabios, a adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes, y darle conocimiento y reflexión a los indoctos. Entonces, estos son los propósitos que aparecen en los primeros versículos de Proverbios, y el bosquejo de Proverbios es muy sencillo. Es una pequeña introducción desde el versículo 1 al 7, donde concluye diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ese sería el final de la introducción, y comienzan los preceptos de la sabiduría. Seguramente son proverbios populares, genéricos, y después aparecen dos colecciones de Salomón. Ambas se le atribuyen al rey Salomón. El resto de los dichos proverbiales quizás no sean obra de Salomón. Entonces,
quizás sean obra de anónimos o de proverbistas de la época o de sabios de la época. Después de estas dos colecciones salomónicas que abarcan la mayoría de los proverbios, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29, son estas dos colecciones salomónicas, continúan los dichos de Agur y los dichos del rey Lemuel. Ambos, curiosamente, pues algunos dicen que no pertenecían a la tribu de Israel. Pero se reconoce la sabiduría de los dichos y lo que se escribe en ellos. Y para terminar, aparece el elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa al de las piedras preciosas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en eso consistiría el libro de Proverbios. Los autores, dentro de los que podemos identificar, está Salomón, están los sabios de Israel, algunos copistas de Ezequías, hay quienes le atribuyen también al rey Ezequías algunos proverbios, y Agur y Lemuel también como parte de estos autores del libro de los proverbios. Así como David no es el que escribió todos los salmos, Salomón tampoco es el único que escribió los proverbios. Entonces, recordemos que tanto salmos como proverbios son producto de una compilación y recopilación que edita Esdras. Entonces, Esdras editó y juntó todos estos dichos y los que estimó más valiosos y los que estimó dignos de entrar en el canon los colocó en el libro de los proverbios. Ok, distintas formas de los proverbios. Hay una forma de identidad o equivalencia. Así como es el hombre en su corazón, tal es él. Entonces hay una identidad, hay una equivalencia. Así como es esto de esta manera, así es esto de esta otra. También hay formas de contraste o paradoja. Formas de similitud o de analogías. Formas del absurdo. Por ejemplo, dice, ¿cambiará el tigre sus manchas? Pregunta el proverbista. O sea, eso es un absurdo. El tigre el tigre no va a poder cambiar sus rayas o sus manchas jamás. Entonces, hay algunas de estas formas en las que aparecen escritos los proverbios. Hay una forma que clasifica personas, acciones o situaciones. Por ejemplo, la que dice 4 cosas aborrece Jehová y aún 5 abomina su alma. Y empieza a clasificarlas. Todas las que aborrece Jehová. O 3 cosas son las que nunca se sacian y aún 4, algo así dice el texto. Y entonces empieza a decir el fuego, los ojos que no se cansan de ver, etcétera, la matriz de la mujer, etcétera. Y entonces clasifica personas, acciones, situaciones, cosas. También aparecen proverbios descritos de esta manera. La forma que da valor relativo o proporción o grado. Es decir, por ejemplo, es mejor, dice el proverbista, alimento, dice un alimento humilde en una casa tranquila donde hay paz, que un bistec, un alimento suntuoso en una casa donde hay contienda. Entonces hay por ahí una gradación de valor. Es más valioso esto que esto otro. Es más valiosa la paz y la comida humilde y el vestido humilde y la casa humilde que riquezas en una casa donde no hay paz. Entonces esta forma de evaluación, de valor relativo, de proporción, esto es más valioso en relación a esto que cualquier otra cosa. Entonces hay esta manera en la que aparecen los proverbios y la forma de consecuencia de carácter o conducta de los humanos. Es decir, si haces esto, pues ocurrirá esto. Si haces esto, pues pasará aquello. Por ejemplo, el que les dije hace un momento. ¿Será que el hombre pueda tomar llamas en sus brazos, llamas en sus senos sin que sus vestidos ardan? Bueno, pues no puede el hombre tener una falta de este tipo
sin que haya una consecuencia por esa falta de carácter. Entonces, esta relación de causa-consecuencia o conducta-consecuencia también es una forma en la que se redactan los proverbios. Ahora, identificar una de estas formas, ahorita a lo mejor para nosotros no es tan importante, la verdad, para nosotros no es tan importante identificar o clasificar las formas en las que están redactados los proverbios. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en una clase de hermenéutica especial, y estuviéramos hablando de cómo interpretar los proverbios y cómo interpretar cada proverbio, es importante identificar el tipo de proverbio que es para poder entenderlo bien. No vaya a ser que se nos revuelvan los cables por ahí. Entonces, esto es importante en algún momento. Ahora, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro filosófico en carácter, presentando cuestiones profundas acerca del significado y la naturaleza de la existencia humana. Dice el erudito Scott, dice: Eclesiastés es el libro más extraño de la Biblia, porque presenta dudas, preguntas con respecto al significado de la vida. De hecho, a mí me gusta mucho la filosofía secular. De hecho, doy clases de filosofía en el bachillerato teológico. Entonces, imparto filosofía y yo identifico en los escritos de Eclesiastés una profunda filosofía existencialista. Eso que él dice, todo es vanidad, esto es vanidad, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es vano, la vida no tiene sentido, no hay nada en esta vida que sea satisfactorio. Eso está muy acorde a una filosofía existencialista, precisamente donde hablan que la existencia no tiene sentido. Ahora, esto le generó al libro de Eclesiastés algunas complicaciones a la hora de entrar al canon. Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Esther fueron 3 de los libros del Antiguo Testamento que batallaron en entrar en el canon bíblico. Esther, porque no aparece el nombre de Dios en él, ya lo hemos discutido. Cantar de los Cantares por ser un libro sensual. Y porque tampoco aparece el nombre de Dios en él, y porque no tiene enseñanzas religiosas tampoco. Y el libro de Eclesiastés igual, tiene un profundo desasosiego de la vida, y parece ser los escritos de alguien que en algún momento perdió la fe. Ahora, el nombre Eclesiastés viene del hebreo Kohelet, derivado del sustantivo Cajal, que significa asamblea o iglesia. Es por eso que Eclesiastés es tan parecido a eclesía, vienen del mismo origen. De manera que Cajal es una iglesia y Kohelet es aquel que predica en la iglesia o aquel que llama a la asamblea. Entonces, Cajal es aquel que convoca a la asamblea, esto es el orador. De ahí que se traduzca como el predicador. Es por eso que constantemente dice, y el predicador dijo esto, o el predicador decía aquello. Porque pues es el verbo que se utiliza, es cajal, ¿ok? Y se traduce como el orador o el predicador. Ahora, sobre el autor y la fecha, hasta la Reforma Protestante siempre se le atribuyó a Salomón. Recientemente hay algunas teorías que exploran las posibilidades de que haya sido el rey Ezequías quien lo haya escrito. Pero bueno, no está más que en una teoría. Se dice que Salomón escribiría Cantar de los Cantares en su juventud, enfatizando el amor, el erotismo, el romance. Proverbios lo escribiría en su madurez, enfatizando los valores de la vida práctica, la sabiduría que más le sirvió en la vida. Y ya en la vejez, Eclesiastés enfatizando la vanidad. Como diciendo, yo tuve todas las mujeres que pude tener, tuve todas las riquezas que pude tener, fui rey de la nación, hice todo lo que se podía hacer y encuentro que todo es hueco, vano y sin sentido. Y en lo único en lo que encuentro consolación es en Dios.
Y por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo me imagino a Salomón en su vejez, reconociendo que todos los placeres, riquezas y cosas que quizás despilfarró cuando se separó de Dios, yo lo veo en la vejez reconciliándose con Dios y lamentando el tiempo perdido por no haber buscado a Dios. Es por eso que el último capítulo de Eclesiastés es un capítulo que busca invitar a los jóvenes a la búsqueda de Dios. Ahora, el bosquejo es un prólogo en los primeros versículos del capítulo 1. Luego se habla de la experiencia del predicador, todo lo que hizo, lo que vivió, oportunidades de la vida que se tienen que aprovechar, y la futilidad del personalismo. Es decir, pues la verdad es que nada de esto funciona, todo es vanidad, no tiene sentido. Ahora, en el capítulo 7 al capítulo 12 hay por ahí una explosión de sabiduría. Empieza a filosofar o a reflexionar acerca de algunas cosas muy importantes. Y el capítulo 12, que es el capítulo que les menciono, parece ser la conclusión de todo el libro, en la cual resume que lo que verdaderamente vale la pena debajo del sol es poner la mirada mucho más allá del sol. ¿Por qué se incluye este libro en el canon? Este libro que parece tan filosófico, que parece tan secular. Bueno, porque el libro refleja el pesimismo de un hombre que no guardó su relación con Dios. De alguna forma está presente el pesimismo de una persona que no tiene una relación con Dios. Está evidente en el libro. El libro es un intento de adaptar mutuamente la religión tradicional con el pensamiento helenizado. Hay algunos que postulan esto, que de alguna forma es el intento del hombre más sabio del mundo, enamorado de las sabidurías helénicas o helenas, tratar de conciliar de alguna forma el pensamiento. Yo no estoy muy de acuerdo de este segundo punto, pero bueno, está como opción, algunos lo proponen. El libro refleja la visión de un creyente que procura encontrarle sentido a la vida en el marco de la revelación limitada que poseía. Es decir, hay personas, ojo hermanos, estos números que les estoy colocando aquí, no crean que son las 4, son opciones, uno tendría que escoger alguna. Por alguna de estas razones es que Eclesiastés entró en el canon, no por todas, sino por alguna. Entonces, hay algunos que dicen que porque el libro refleja el pensamiento pesimista de un hombre que no tiene una relación con Dios, y para generar un contraste quedó ahí en el libro. Otros piensan que es el intento de helenizar la fe. En el caso del punto número 3, pues refleja la visión de un creyente que procura encontrarle sentido a la vida. Es decir, se supone que los que proponen este punto ven a Eclesiastés como un sabio que trata de encontrarle sentido a la vida, pero no tiene la revelación completa, total, como nosotros. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, somos la iglesia, esperamos la segunda venida. Conocemos el plan y el propósito de Dios en todo. Ahora, Eclesiastés no tenía esta clase de revelación que nosotros tenemos. Entonces, para muchos, el libro refleja a un creyente que no sabe muchas cosas porque no le han sido reveladas, pero que con ese conocimiento limitado de Dios que tiene trata de encontrarle un sentido a la vida en todo. Podría ser la verdad, pero yo me voy más bien a que Eclesiastés trata de demostrar que la vida del cielo sobrepasa la vida de la tierra. El cuarto colocan aquí, dice, el objetivo divino de Eclesiastés es apologético.
es preparar el camino para el nuevo pacto. ¿Qué es esto de apologético? No me refiero, por ejemplo, a la apologética bíblica, arqueológica, donde sacamos datos, sacamos fechas, nombres y demostraciones lógicas y argumentativas de por qué Dios existe. No es apologético en este sentido, sino que el objetivo de Eclesiastés es apologético en el sentido de que defiende el hecho de que la vida en esta tierra es insuficiente y se necesita un camino mejor. En ese sentido es apologético del nuevo pacto. De alguna forma, bueno, yo me adhiero más a la cuarta opción. El propósito del libro sería demostrar cuán vacía es la vida del hombre bajo el sol, sin una revelación de Dios, y llevarle a levantar sus ojos por encima del sol, a Dios. Es decir, todo lo que está debajo del sol, debajo de los cielos, es vacío, es un sinsentido. Sí, si quieres un sentido, si quieres un propósito, si quieres algo que verdaderamente valga la pena, tienes que voltear a ver más allá del sol. Entonces las cosas de esta tierra no son suficientes. Y en ese sentido, prepara el camino para el nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que Eclesiastés es un libro que no todo el libro comporta un pensamiento de fe. O sea, hay muchas partes del libro que no empatan con un pensamiento de fe necesariamente. Es un libro que está escrito muy atrás en la revelación, es decir, no hay doctrina. De hecho, les mencioné que en la sabiduría difícilmente se va a encontrar doctrina. No hay doctrina en los proverbios, difícilmente vamos a encontrar doctrina en los proverbios, difícilmente vamos a encontrar doctrina en Eclesiastés. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay un texto en Eclesiastés que dice que el cuerpo muere, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y entonces unos dicen, bueno, entonces cuando morimos, el alma está como dormida, o el alma vuelve a Dios, o el alma, o dónde está el alma, entonces quiere decir que somos alma y cuerpo, o hay por ahí algunas confusiones, porque dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hay una confusión en cuanto a la antropología, dice la teología, bueno, somos cuerpo, alma y espíritu. Y Eclesiastés viola las definiciones típicas que tenemos del espíritu. Entonces, en la antropología identificamos al espíritu con algunas características, al espíritu humano con algunas características, con algunas funciones, con un lugar dentro de la antropología humana, pero Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el alma que muere es un alma sin espíritu, porque el espíritu volvió a Dios. ¿Cómo funciona eso? Esta clase de cosas, no sé si se lo hayan preguntado, hermanos, pero genera muchas dudas, muchas cuestiones, muchas interrogantes para las que podría no haber respuesta. Pero la respuesta, mis hermanos, es que Salomón no tenía una revelación completa sobre lo que es el alma, sobre lo que es el espíritu, sobre lo que es el cuerpo. Salomón no podemos decir que era tricotomista o dicotomista o que tenía la definición sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Esas definiciones son parte de una revelación posterior. Es más adelante en el Nuevo Testamento en el que se comienza a explicar y a definir todas estas cuestiones. Entonces yo creo que sería necio tratar de usar un texto, para empezar poético, un texto de tipo de sabiduría, de un hombre en un periodo que parece estar lejos de Dios, para definir nuestra doctrina presente. La doctrina se define, mis hermanos, en su gran mayoría,
con las epístolas y con el contenido teológico epistolar y se refuerza con toda la revelación, con toda la demás revelación. Entonces, en este sentido yo les digo, mis hermanos, el propósito de Eclesiastés no es enseñar doctrina, es muy difícil, nos vamos a meter en muchos problemas si tratamos de hacer que nuestra doctrina empate con lo que dice Eclesiastés, precisamente por esta cuestión. Ahora, Cantar de los Cantares. El nombre de Dios no aparece tampoco en el texto, ni tampoco aparece en ninguna enseñanza religiosa. ¿Qué es lo que aparece en Cantar de los Cantares? Son los detalles íntimos de la consumación matrimonial. Y esto hace que Cantares haya sido considerado a lo largo de la historia como un libro demasiado sensual. Esto provocó muchas dificultades para su entrada en el canon. El nombre de Cantar de los Cantares, bueno, un cantar es todo un tipo de escrito literario poético. Entonces, de hecho, un cantar era un escrito poético muy bello. Entonces, el Cantar de los Cantares significa el mejor de los cantos o el más bello de todos los cantos. Entonces, el autor se le suele atribuir a Salomón. El tema de Cantar de los Cantares es el amor romántico. Y bueno, algunas cualidades literarias. Se usa tanto el diálogo como el monólogo. Se usan delicadas metáforas de la naturaleza para evitar el lenguaje soez y vulgar. Y se utiliza un profundo lenguaje sentimental. De hecho, las metáforas que se usan con respecto a la naturaleza para ilustrar el cuerpo humano y para ilustrar la consumación matrimonial, son indicios de que lo escribió Salomón, porque dice el libro de los Reyes que Salomón estudió, entre muchas cosas, botánica y se informó sobre árboles y plantas y potajes. Entonces, estos conocimientos sobre la naturaleza y sobre los tipos de árboles, los tipos de flores que existen, el cedro del Líbano, etcétera, todas estas metáforas relacionadas a la naturaleza, pues hacen pensar que sí, de alguna forma, Salomón tuvo que haber tenido que ver en eso. Ahora, temas de valor en Eclesiastés. Hay enseñanzas profundas y adecuadas para el matrimonio. Entre la relación de la tsunamita y su amado, se pueden encontrar muchas enseñanzas muy valiosas para el matrimonio. Hay comparaciones válidas también entre el amor matrimonial y el de Cristo por su iglesia. Dice Efesios capítulo 4, dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El matrimonio siempre es y ha sido en la Biblia un punto de comparación para ilustrar el amor de Cristo por su iglesia. Entonces es válido hacer algunas comparaciones entre las relaciones románticas que aparecen en Cantares y la relación de Cristo con su iglesia. Ahora, estoy diciendo que es válido hacer comparaciones, pero es muy diferente decir que se interpreta de esta manera o se tiene que interpretar de manera alegórica, donde el texto es una alegoría de Cristo con su iglesia. El texto no es alegórico, el texto no es, no puede ser interpretado alegóricamente, sino más bien literalmente. Ahora, esto nos lleva rápidamente al bosquejo. El libro se divide en 5 poemas. Cada capítulo, en general más o menos versículos, es un poema. Cada poema tiene su tema, su clímax, sus características poéticas, etc. Y termina con un epílogo en los últimos versículos del capítulo 8. Ahora, aquí hay diferentes formas de entender Cantar de los Cantares. Hay 4 métodos de interpretación que se suelen utilizar. El primero es el método alegórico, que es entender todo el texto como una alegoría. Decir, ok, la tsunamita es la iglesia, el amado es Cristo, y tal o cual acción es
el sacrificio de Cristo, o es la entrega de Cristo, o es la sangre de Cristo. Durante mucho tiempo el método alegórico fue muy utilizado en la iglesia, y de hecho Cantar de los Cantares entra al canon porque los judíos lo interpretaron alegóricamente, diciendo que era el amor de Dios para Israel. Ahora, existe también el método de interpretación tipológico, que es decir, la tsunamita es un tipo de la iglesia, o la tsunamita es un tipo de Israel. El amado es un tipo de Cristo, y de esta forma se pueden elaborar comparaciones, es decir, este escrito arroja información sobre la realidad espiritual, sobre Cristo, sobre la iglesia. Ahora, estos dos métodos, mis hermanos, se desarrollaron precisamente porque el libro de los Cantares, si no lo han leído, es muy explícito en sus descripciones sobre las relaciones sexuales. Entonces, es un libro muy sensual, no es una exageración cuando digo que es un libro muy sensual. Estos métodos se desarrollaron porque parecía impropio, parecía quizás grotesco entender el texto literalmente, que la Biblia estuviera narrando el amorío literal, el romance literal, la relación sexual literal de un hombre con su amada, parecía complicado. Entonces, estos métodos, método alegórico, método tipológico, ayudan a no entenderlo literalmente, sino entenderlo simbólicamente. Ahora, hay una interpretación dramática también. ¿Qué es esto? Digamos que hay gente que entiende cada poema por separado. Cada poema lo entiende como personajes diferentes. En ciertos poemas se menciona a la tsunamita, en ciertos poemas se menciona al amado, al pastor, se menciona a Salomón, se mencionan a las doncellas, y entonces hay quienes suponen que cada poema es un escenario diferente, quizás una historia diferente, y que la suma de todos los poemas, bueno, pues da el Cantar de los Cantares, pero que son historias distintas. Ahora, hay una interpretación dramática en la cual se presenta una sola historia, es decir, es una sola historia. Todos los poemas narran la misma historia, y la historia pues va a modo de drama. Va desarrollándose, va desarrollando un clímax, va desarrollando a sus personajes, tienen un problema, tienen que resolverlo, y bueno, sucede que concluye el poema, ¿verdad? Pero es una interpretación dramática. Entonces hay varias interpretaciones dramáticas donde se identifican a los personajes y se plantea una hipótesis de la trama. Entonces ahorita no les voy a explicar las distintas interpretaciones dramáticas que existen, porque son varias, y porque pues prácticamente tendríamos que estudiar todo el libro y explicarles verso por verso dónde se identifica qué personaje y qué función tiene dentro de la trama. Pero hay una interpretación dramática. Entonces, las interpretaciones dramáticas dependen de entender el libro de los Cantares como una sola historia dividida en 5 poemas, como la historia de Job, que es una sola historia, una historia continua, dividida en 42 capítulos poéticos, podemos decirlo así. Entonces, ellos entienden que todo el libro de los Cantares es una sola historia. Ahora, parece más natural, parece más obvio pensar que los poemas son independientes, que algunos se relacionan quizás entre sí, pero no todos están totalmente entrelazados. Entonces, esto le da un entendimiento más normal, más natural al texto. Ahora, la propuesta que yo y cualquier intérprete bíblico conservador les va a sugerir del texto de Cantar de los Cantares es una interpretación natural o literal. Es decir, naturalmente, literalmente, si el texto dice que el amado va a desposar a la tsunamita, literalmente es eso. Si dice que
que la tsunamita le dio a comer de sus uvas, de su racimo de uvas, literalmente significa, bueno, no significan las uvas, esa es una figura incluso de una posición dentro de la relación sexual. Literalmente es que está ocurriendo eso, está ocurriendo el acto sexual. Entonces, una interpretación natural o una interpretación literal le da al Cantar de los Cantares precisamente la capacidad de dar enseñanzas profundas, adecuadas y pertinentes para el matrimonio, no solamente en temas de sexualidad, sino en temas de pareja, en temas del amor, en temas del romance, en temas del noviazgo. Cantar de los Cantares, entendido de una forma natural o literal, provee de muchas enseñanzas de este tipo. Ahora, es válido hacer comparaciones con Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque en Efesios y en otros textos de la Biblia, la unión matrimonial siempre ha sido un punto de comparación con Cristo y la iglesia. Entonces es válido hacer comparaciones porque hay un sentido espiritual también profundo ahí. Pero yo, o al menos yo, jamás me decantaré por un método de interpretación alegórico. Jamás. El método alegórico, para mí, es un método demasiado impropio. Entonces, la Biblia debe de ser entendida literalmente, siempre, a menos que el texto indique lo contrario. Entonces, ese es un principio de interpretación bíblica. Yo los dejo, hermanos, a su consideración. Yo he escuchado predicaciones, pueden encontrar predicaciones en internet, pastores que predican de cantares de una forma alegórica, otros que predican de forma dramática, forma tipológica, lo entienden en forma natural. Vaya, cada quien lo entiende como quiere, por así decirlo, pero yo les propongo, hermanos, que nos apeguemos a un entendimiento literal del texto. Ok, no sé si hasta aquí, hermanos, con respecto a los libros poéticos, tengan alguna duda, pregunta, comentario o algo que quieran aclarar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A lo mejor no están de acuerdo, tienen la capacidad, hermano, de decir, hermano, yo no estoy de acuerdo por esto y por lo otro. Yo lo entiendo alegórico. ¿Se vale? Yo creo que es mejor irse literalmente a la interpretación, hermano, para evitar precisamente malos entendidos y confusión. Así es. Igual, les repito, las comparaciones se pueden hacer, pero a nivel de comparación, de ilustración, no a nivel de interpretación. Hermana Rocío, ¿quería decir algo? Yo creo que se debe de interpretar de una forma sexual. Porque para estar relatando o describiendo una relación sexual por ningún motivo, más bien por ningún lado, encuentro algunas cosas que se pueden comparar con lo que es Cristo, ¿no? A mi forma de ver. Yo creo que el problema de Cantares es que Salomón, cuando lo escribió, era infiel. Tenía un chorro de mujeres, que yo no creo, yo no creo que haya estado con todas. Y yo creo que la verdad las tenía en su harem, ahí háganse bolas todas por allá. Porque si un hombre no aguanta una, ¿te imaginas aguantar a las 900 y tantas mujeres que se estén diciendo, que te están reclamando, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que no es por ahí. Yo creo que más bien este libro enseña o es preparado para que un matrimonio pueda llevar una plenitud dentro de su relación sexual. Claro, recordemos que el sexo no nada más es para procrear, es una demostración de amor entre un hombre y una mujer, siempre y cuando se haga de una manera respetuosa. Y yo creo que muchas veces en la iglesia nosotros confundimos eso y no le enseñamos a los jóvenes lo que es el verdadero o la verdadera forma de amar a una persona, ¿no?
Y en algunas iglesias, yo he estado en algunas donde no se les permite asistir a los jóvenes cuando hay ¿cómo le llaman? Cuando se juntan los matrimonios, cena de matrimonios, o no sé cómo le llaman en donde ustedes están, se les prohíbe ir. Cuando yo creo que a los jóvenes son a los que se les debería de compartir este libro, porque son los que van iniciando. Y creo que si lo compartieras entre los jóvenes, habría más respeto, tanto dentro de la iglesia para las mujeres, como también las mujeres para los varones. Yo siento que muy bien, es una forma de narrar las malas decisiones que a veces cometemos, y de finalmente la misericordia de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Rocío. De hecho, el comentario de mi hermana es muy interesante en el sentido de la cantidad de mujeres que tuvo Salomón, 1500 mujeres aprox. Y algunos utilizan ese argumento para decir que Salomón no escribió Cantar de los Cantares, que seguramente fue otro sabio, otro poeta, otro erudito. Porque uno de los valores principales que aparece en Cantar de los Cantares es la monogamia. Dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Entonces hay diversos versículos en Cantar de los Cantares que enseñan la exclusividad en una relación. Y Salomón evidentemente no vivió esto. Entonces, el autor del libro lo resuelve muy sencillamente. Dice, pues algunos predicamos algo que no vivimos. Salomón pudo haber sido uno de ellos. Entonces lo resuelve de forma muy, muy sencilla. Pero lo cierto es que algunos utilizan ese argumento para decir que Salomón no lo escribió. Sí, Rocío, adelante. Bueno, aparte también no hay que crucificar al pobre Salomón, ¿verdad? Ya suficiente tuvo con todas sus esposas. Pero por ejemplo la palabra shalom, no sé si alguien sabía que también tiene un contexto refiriéndose a las relaciones íntimas. Y todos utilizamos shalom, shalom, pero pues también tiene ese contexto. Esa es una. Y dos, como lo vuelvo a decir, no hay que crucificar al pobre Salomón, porque muchos de sus matrimonios eran inconveniencia. Además de que si vemos el contexto histórico, las prácticas que se utilizaban dentro del círculo donde él se movió, bueno, era una moda que los reyes tuvieran un harem, ¿sí? Y eso mostraba la grandeza de un reino, ¿sí? Las mujeres llegaban a él, unas por conveniencia, porque sabían que dentro de su tribu o dentro de su espacio donde ellas se desarrollaban, pues estaban muriendo de hambre. Y muchas de ellas preferían estar en el harem. ¿Por qué? Porque recibían ciertos privilegios, tanto su familia como ellas. De hecho, de entrada les tenían que dar un regalo a los papás, regalo en bienes materiales, ¿sí? Y la doncella ya iba al palacio. Pero eso no quiere decir que Salomón se acostara con ella y agarrara un día para todas, pobrecito. Sí, de hecho, gracias, hermana Rocío. Sí, de hecho, cuando se habla de todas estas relaciones de Salomón, eran la gran mayoría, si no es que todas, eran princesas, eran hijas de príncipes y tenían una función de una alianza política. Por eso el reinado de Salomón es el reinado con mayor paz en toda la historia de Israel. No hubo guerra, porque era aliado de todos. Y de hecho hay quienes sugieren que Cantar de los Cantares es la composición de Salomón, o expresa el amor de Salomón por la hija de Faraón. Por ahí una relación vincular con la princesa de Egipto. Precisamente por ahí hay un texto en los primeros versículos que dice, morena soy pero codiciable porque el sol me miró. Entonces, de ese versículo y muchas otras descripciones sobre la antropología del cuerpo de la damisela, pues sugieren que era
de origen de etnia egipcia. Entonces pudiera ser que de entre el harem que tenía Salomón, a la que más amaba o la más especial pudiera haber sido precisamente la princesa de Egipto, a quien le compuso bueno, el Cantar de los Cantares. Todo esto, bueno, son hipótesis, a fin de cuentas son hipótesis, basadas en algo de información, pero a fin de cuentas son hipótesis, ¿verdad? Bueno,